quiero darle también un muy buenos días. Estamos muy contentos. Hemos avanzado significativamente en el programa. Ya de las 26 lecciones llevamos 16. Hoy estamos cerrando la lección número 16. Así que eh, estamos, ¿verdad?, marchando aquí a pasos de vencedores. Y hoy vamos a continuar con la segunda parte de la comparación entre justificación y santificación. Al final tenemos tres puntitos que se tocaron en el chat en el día de ayer. Vamos a dedicar un poquito de tiempo para responder ahí algunas preguntas que surgieron en el chat en el día de ayer. Así que quiero presentarme delante de nuestro Dios en esta hora para pedir su dirección. Querido Padre bueno, nuevamente estamos aquí ante tu presencia, oh Dios, para abrir tu palabra, abrir tu plan de salvación. En esta hora queremos pedirte, oh Dios, que el Santo Espíritu nos siga dirigiendo a cada uno de nosotros en el estudio de tu palabra. Quiero pedirte una bendición especial por cada persona que participa con nosotros en este programa de estudio, por cada líder de tu iglesia, oh Dios, que está con nosotros aquí en esta jornada. Y queremos pedirte, oh Dios, de manera especial que tu palabra nos ayude a entender que tú eres el protagonista de la salvación, que no son nuestras acciones, nuestras obras, sino que tú eres el centro de la dinámica del Evangelio. Y sobre todo que Cristo es el protagonista base de nuestra salvación, porque Él es la salvación. Enséñanos, oh Señor, a eh, entrar en una relación íntima contigo. Enséñanos a permanecer contigo. Ayúdanos cada día más a crecer en el conocimiento de tu gracia y a depender completamente de ti. Y que un día podamos encontrarnos contigo en las nubes de los cielos para vivir para siempre a tu lado, oh Dios. Gracias, Señor, te damos. En el nombre de Jesús te pedimos estos favores. Amén. Bien, ustedes saben que estuvimos en el primer tema, pues comparando algunos elementos interesantes. Eh, Vimos cómo el programa pues está trabajando con la estructura de la salvación y cómo el Evangelio pues es todo un esquema de parte de Dios para contrarrestar la problemática del pecado. Ya hasta ahora hemos trabajado con dos componentes básicos del Evangelio, la justificación y la santificación, que atacan de manera directa el tema de la condenación que gravita sobre los seres humanos por ser pecadores. Quiere decir que la justicia de Cristo es eh, básica para resolver el hecho de que el pecado nos condenó a muerte eterna y por medio de la operación del Espíritu Santo, el pecado ya no va a tener señorío en nuestras vidas, sino que el Espíritu de Dios entra ahora a tomar el control de nuestras vidas porque nosotros nos hemos rendido a su dirección y a su voluntad para que el pecado ahora no sea quien controle nuestra agenda y nos convirtamos en transgresores. Recuerden que un transgresor es una persona que conoce la voluntad de Dios, conoce los mandamientos de Dios, pero eh, sigue adelante con su agenda personal y no se deja guiar por la acción del Espíritu Santo. Cuando estuvimos en el santuario, como un símbolo del Evangelio, ustedes se van a dar cuenta que la, la operación del Espíritu Santo en la vida del creyente está representada en el candelabro. El candelabro, símbolo de la iglesia, como nos enseña Apocalipsis, está lleno de aceite, símbolo del Espíritu Santo, para dar luz, para testificar. Y muchas veces nosotros estamos tan concentrados en nuestro accionar y en venir usado a la iglesia que por lo general no testificamos. Y si usted no testifica, entonces eso es señal de que el Espíritu Santo no está dirigiendo su vida. Y si el Espíritu Santo no está dirigiendo mi vida, entonces definitivamente yo no puedo estar obedeciendo.
Y no puedo estar obedeciendo porque la obediencia es un fruto de la operación del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. Y de hecho, uno de los mandamientos, sobre todo el mandamiento principal que Dios le asigna a su iglesia, es la misión de ir por el mundo haciendo discípulos para enseñarlos en la dinámica de cómo encontramos salvación por medio de la fe en Cristo. Ese es el propósito de la Biblia. Dar sabiduría al pueblo de Dios que tiene la misión de llevar el evangelio de la salvación, el evangelio de Cristo a los perdidos para que estos entonces se arrepientan, entreguen su vida al Señor y permanezcan en Cristo. Hablamos de los tres elementos de la fe genuina. Eh, la fe que salva está basada en tres elementos. Uno es el conocimiento de la verdad como es en Cristo. Yo necesito conocer la verdad de la salvación por medio de la fe en Cristo. Si no conozco la verdad, pues sencillamente no surge la fe. No surge la fe. Entonces es importante que yo, como maestro o como líder de la iglesia que voy a compartir la verdad de la salvación, yo conozca la verdad. Porque si no conozco la verdad, entonces no la puedo enseñar. Un conocimiento de la verdad conlleva entonces el yo tomar la decisión o de creer a la verdad, creer, pisteo, fe es pistis, es creer la verdad, en otras palabras, abrazarla con convicción y finalmente obedecer la verdad. Quiere decir que esta verdad va a cambiar mi vida. Y esto es tan lógico porque los seres humanos actuamos en función de lo que creemos. Si yo creo que en la vida lo importante es producir dinero, usted se va a dar cuenta que toda mi operación, toda mi actividad de vida es afanándome para conseguir más dinero, más dinero, más dinero, porque eso es lo que yo creo. Si yo creo que no, que lo que tengo que pasarme la vida es en una mecedora viendo televisión, eso es lo que yo creo, pues usted se va a dar cuenta que mi accionar va a ser exactamente sentarme en una mecedora y ver televisión. Quiere decir que los seres humanos actúan en función de lo que creen, de lo que creen. Si yo creo, ¿verdad?, que debo permanecer en Cristo, ¿verdad?, entrar en una comunión con Cristo y permanecer en Cristo para ser exitoso en la experiencia de la vida cristiana, entonces obviamente el resultado de lo que yo creo va a ser exactamente mi comportamiento en esa dirección. Nosotros vimos en el primer tema, ¿verdad? Vimos los 10 elementos de comparativos entre justificación y santificación. Por justificación Dios me ve muerto al pecado, por santificación nos damos lugar al pecado. Estamos vivos ante Dios, vivimos para Dios. Somos legalmente justos, vivimos justamente. Adoptados como hijos de Dios, actuamos como hijos de Dios. Somos la posesión reclamada de Dios, nos rendimos a Dios. No somos del mundo, como ciudadanos del cielo, no amamos el mundo, somos crucificados al mundo, evitamos prácticas mundanas, somos esclavos de Dios, servimos con gozo a Dios, tenemos vida nueva, andamos en novedad de vida, hechos obedientes a la ley, seguimos cumpliendo la ley. Quiere decir que los elementos que se dan en la etapa de la justificación y que Dios los asigna en nuestra cuenta al momento de aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal, también se manifiestan de manera progresiva en la experiencia de la santificación. Y gran parte de la confusión que existe hoy en día dentro de los círculos cristianos y en su gran mayoría en hermanos de otras denominaciones es no entender que hay textos bíblicos que apuntan a justificación y otros que apuntan a santificación. Y si nos plantamos en un texto bíblico, porque eso es lo que dice, entonces muy probablemente perdemos el hecho de que Dios va a estar operando de manera continua en nuestras vidas. También nosotros hablamos de que estos dos elementos, la justificación y la santificación, operan juntos, ¿verdad?, en la dinámica del creyente. Yo necesito contar con el perdón de mis pecados, no solo mis pecados pasados, ¿verdad? No solo mis pecados pasados, sino que cuando
acepto el plan de salvación, acepto a Jesucristo como mi Salvador personal, estoy aceptando el perdón de los pecados pasados, los presentes e incluso los pecados que yo todavía no he cometido. Quiere decir que la justicia de Cristo queda como un seguro, una cubierta de seguridad alrededor del creyente. Una vez yo he sido colocado en Cristo, recuerden que cuando vimos el bautismo, Gálatas 3:27 dice, porque los que han sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos, han sido colocados en Cristo, han sido puestos en Cristo, han sido metidos en Cristo. Quiere decir que ahora metido en Cristo, este Ricardo, que no es inmaculado, es un pecador, ahora Dios lo ve a través de la justicia de Cristo. Y esto es extraordinario porque ahora el Padre ya no ve al Ricardo pecador, porque ahora lo ve cubierto de la justicia de Cristo y lo que está viendo es la vida perfecta de Cristo en Ricardo, porque Ricardo está sido colocado en Cristo. Una vez nosotros entramos a la iglesia de Cristo, decíamos en el día de ayer que la iglesia de Cristo tiene una sola puerta y esa puerta es Cristo. Para yo salir de la iglesia de Cristo, yo tengo que salir por la misma puerta que entré. Yo tengo que rechazar a Cristo y salir de la iglesia. Y en ese momento, sencillamente, me convertí en una persona completamente incrédula. Una persona que ya no creo. Hay una diferencia entre ser impío y ser incrédulo. Un impío es una persona que todavía no tiene la salvación, ¿verdad? Es un inicuo, es el hombre natural, el hombre que todo lo que hace no, no agrada a Dios porque él es carnal, normalmente actúa bajo su estructura carnal y por eso es un impío. Ahora, un incrédulo es una persona que ha escuchado la verdad de la salvación y decide no creerla. Y aquí hay una gran diferencia entre el uno y el otro. Para yo ser incrédulo es porque me enseñaron la verdad y decidí no creerla. Por eso soy un no creo, un incrédulo. Correcto. Ahora, en el momento en que yo acepté a Cristo como mi Salvador personal, he creído en el Evangelio, he participado del bautismo, entonces ahora la justicia de Cristo se activa, ¿verdad?, en mi vida y el Espíritu Santo viene ahora a trabajar en mi vida, en la experiencia de la santificación, para producir su fruto en mi vida. No es el fruto de Ricardo, es el fruto del Espíritu de Dios. Yo tengo que hacer una gran diferencia entre lo que Ricardo produce y lo que produce el Espíritu Santo. Porque Ricardo funciona aún siendo creyente en el plano carnal. Y el Espíritu de Dios funciona en el plano espiritual. El Espíritu de Dios me va a guiar a la ley de Dios que es espiritual, como dice el apóstol Pablo en Romanos 7:14. Y sabemos que la ley es espiritual, pertenece al ámbito del Espíritu, opera en el ambiente del espíritu, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Esto Pablo lo está diciendo siendo creyente. Pablo sabe muy bien que él, Pablo, es carnal. Y que de lo que se trata en la vida cristiana es entonces de yo morir al viejo Ricardo y permanecer muerto. El problema es que diariamente el viejo Ricardo saca las uñas. Diariamente el viejo Ricardo resucita y el Espíritu Santo tiene que ceder el paso, porque no pueden haber dos operadores aquí operando al mismo tiempo y en el mismo momento, porque el deseo de la carne se opone al deseo del Espíritu. Entonces, si yo tengo dos choferes en un carro y los dos tienen rutas distintas, uno quiere ir para atrás y otro quiere ir para adelante, entonces cuando el carro empieza a funcionar, el carro se va a mover en la dirección que el chofer que lo esté manejando quiera moverlo. El carro va a querer mover el carro hacia el mundo y el Espíritu de Dios va a querer mover el carro hacia el proceso de la transformación de nuestros caracteres y de nuestras vidas. Decíamos entonces que el proceso de la santificación es un proceso de altas y bajas y yo como creyente no tengo por qué deprimirme, no tengo por qué decir,
Dios mío, perdí mi salvación porque cometí una falta. La palabra de Dios dice que 7 veces cae el justo y 7 veces se levanta. Quiere decir que Dios entiende que este proceso es una lucha continua en la experiencia de la vida cristiana, pero en la medida en que yo paso tiempo con el Señor a través de la oración, el estudio de su palabra y la testificación, y voy a enfatizar de nuevo, porque ustedes son líderes de esta iglesia, y quiero enfatizarlo, y la testificación, si usted no testifica, entonces sencillamente usted está quedando cojo en esta dinámica. A través de estos 3 elementos, entonces nosotros garantizamos nuestra permanencia en Cristo. Vimos la declaración de Maurice Benden, en la tesis número 23 de la 95 tesis de la justificación por la fe, que el cristiano en desarrollo experimenta una sumisión intermitente. A veces depende de Dios, otras veces de sí mismo. Cuando nosotros empezamos ahora a actuar perfectamente, más bien de manera madura, cuando entendemos que somos pecadores y que nuestra única esperanza de ser exitosos frente al problema del pecado es cuando entendemos nuestra realidad y entendemos que necesitamos permanecer en Cristo. Y esta permanencia entonces es fundamental. La sierva del Señor dice que el que solo ora pronto dejará de hacerlo. Si usted solo se dedica a orar, y yo muchas veces veo grupos en las redes de oración diarios, y eso está muy bien, pero si usted solo se va a dedicar a orar y no va a estudiar la palabra, no va a entender la mecánica de la salvación, no va a compartir el evangelio, entonces usted está cojo en el concepto de permanecer en Cristo. Y estos son elementos muy importantes en la dinámica de la salvación. Entonces vamos a ver otros 10 componentes más. Vamos a ver que la Biblia nos dice que nosotros somos la luz del mundo. Y aquí tenemos un error gramatical en este texto porque dice ustedes, en plural, son la luz en singular del mundo. Y esto es interesante, ¿verdad? ¿Por qué somos la luz si en realidad nosotros somos muchos? Porque en realidad Cristo es la luz del mundo. Nosotros todos metidos en Cristo, entonces estamos actuando dentro de la estructura de la luz. Ahora, por justificación, ya el Señor nos ve como luces, ¿verdad? Del mundo en Cristo. Ahora, en el proceso de santificación, la palabra de Dios dice, ustedes en otro tiempo eran tinieblas. Bien, ustedes estaban en el lado del pecado. Ustedes estaban viviendo en su estructura mental pecaminosa. Ahora anden como hijos de luz. Quiere decir que por justificación, de forma automática, reflejaremos la luz de Cristo, pero por santificación nos mantendremos por el Espíritu caminando como hijos de luz. Por justificación somos purificados. Jesús le dice a sus discípulos, ya ustedes están limpios por la palabra que yo les he hablado. Quiere decir que la palabra nos purifica en el momento en que nosotros venimos a Cristo y somos lavados. La palabra ahora nos ha transformado, nos ha lavado de la lepra del pecado y ahora empezamos a experimentar la etapa de la santificación. En el proceso de santificación, ese lavamiento necesita continuar siendo un lavamiento diario. Ahora en 2 Corintios 7:1 la palabra de Dios nos dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos. Fíjense que le está hablando a quiénes, a los creyentes. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando, y aquí me gusta este texto porque es una manera de decir que de forma progresiva se irá perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Al estudiar el Evangelio, este nos lavó y limpió al momento del bautismo, justificación. En la nueva vida procuramos mantener un continuo proceso de limpieza en amor al permitir la dirección del Espíritu de Dios, la etapa de la santificación. Por justificación somos hechos santos. Ya Dios nos vio santos, pero no al final del tiempo.
nos vio santos y sin mancha delante de Él desde antes de la fundación del mundo. Quiere decir que Efesios 1:4 me está diciendo que en Cristo, ¿verdad? En Cristo, el pecador arrepentido que ha entregado su vida al Señor, cubierto de la justicia de Cristo, ya Dios le asigna la santidad de Cristo y lo ve santo y sin mancha delante de Él. Pero por santificación, ahora vamos a continuar un proceso de santificación, de ser apartados del mundo para participar de la naturaleza divina. Entonces el texto de 1 Pedro 1 dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también ustedes santos en toda vuestra manera de vivir, porque está escrito, sed santos porque yo soy santo. Al aceptar a Cristo, justificación, su santidad es inmediatamente aplicada a nuestra cuenta. En la experiencia cristiana, santificación, somos llamados a vivir vidas santas o a permanecer en Cristo, así como Dios es santo. Somos libres de la esclavitud del pecado por justificación. O sea que gracias a Dios, que aunque ustedes eran esclavos del pecado, éramos esclavos, siervos del pecado, el pecado era nuestro Señor. Nacíamos lo que el pecado nos decía que hiciéramos. Ahora el texto dice, ustedes han obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fueron entregados y libertados del pecado, libertados de ese amo. Cristo pagó mi redención. Yo no pagué mi redención. Cristo pagó mi redención. Libertado del pecado, ahora vengo a ser siervo de la justicia. Y esto es básico. O sea, Cristo ahora me ha redimido. O sea, redención significa que alguien pagó por la esclavitud de una persona para darle libertad. Libertado de la condena del pecado, libertado de la muerte eterna que el pecado me quería pagar, ahora yo vengo a ser siervo del Señor. Por santificación, no dejamos que el pecado nos gobierne de nuevo. Ahora que ya yo entiendo la mecánica de cómo funciona el pecado, entonces ahora yo entiendo que debo permanecer en Cristo bajo la dirección del Espíritu de Dios. Entonces aquí Gálatas 5 le dice a la iglesia, estén pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados, solamente que no usen esta libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿Ven? O sea, ahora no podemos permitir que el pecado nos gobierne. ¿Cómo no permitimos que el pecado nos gobierne? Permaneciendo en Cristo, ¿verdad? Aprendiendo a escuchar la voluntad de Dios, aprendiendo a escuchar al Espíritu de Dios y actuando en función de lo que el Espíritu de Dios cada día quiere ir trabajando en mi vida. Somos asegurados en Cristo por justificación. Dice 1 Pedro 1:5, ustedes son guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Ahora, por santificación, procuramos en Cristo esa seguridad. Fíjense que la seguridad está ya garantizada por Dios. Ustedes han sido guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación. Pero ahora en la etapa de la santificación, nosotros debemos asegurarnos también de que permanecemos en esa seguridad. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caerán a más. Por justificación, el Espíritu mora en nosotros y nos guía. Mas ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y la justicia no es un concepto, la justicia es una persona. Cristo es justicia nuestra. Quiere decir que ahora vamos a vivir, ¿verdad? Espiritualmente por medio de la presencia de Cristo que viene traída a nosotros gracias a su Espíritu. Y ahora por santificación cedemos el control de nuestras vidas al Espíritu Santo. Digo, pues anden en el Espíritu, dice el apóstol Pablo, anden en el Espíritu, no satisfagan los deseos de la carne,
porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que ustedes no hagan lo que quieren hacer. Si vivimos por el espíritu, andemos también por el espíritu. Por justificación, de igual manera, poseemos el don del Espíritu Santo. Ustedes se arrepienten, se bautizan, dice el apóstol Pedro a las personas que llegaron preocupados, cuando Pedro le dice, ustedes mataron a Cristo, ustedes crucificaron a Cristo. Y eso es lo que hace una persona no creyente. Una persona no creyente mata a Dios, correcto, y quiere vivir bajo su propia agenda personal. Ahora que acepta el llamado, el llamado es un llamado a cambiar la dirección que yo llevaba de poner a Ricardo en el centro para ahora permitirle a Dios operar en mi vida. Participo del bautismo, Dios perdona mis pecados y me da el Espíritu Santo como un don, como un regalo. En la experiencia de la santificación, vamos a usar este don. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Por justificación, recibimos poder para testificar. Hechos 1:8 dice, ustedes van a recibir poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y ustedes me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Quiere decir que el don de testificar, que es un don del Espíritu Santo, está asignado a toda la iglesia. Toda la iglesia tiene el don para testificar, porque toda la iglesia va a ser ocupada por la presencia del Espíritu de Dios. Quizás no testificaremos todos de la misma manera, pero usted tiene forma de testificar. Quizás usted es una hermana de la iglesia, ¿verdad? Es muy humilde, quizás no tiene todo el background educativo, pero usted hace un buen moro de frijoles negros. A usted le queda muy bien el moro de frijoles negros. Entonces, testifique con un moro de frijoles negros. Haga unos moros y cristianos, no sé cómo ustedes le llaman, al arroz con frijoles negros allá en Venezuela, ¿verdad? Hágalo bien bueno y lléveselo a su vecino. Vecino, mire, yo hice esta comidita y me quedó tan bien que le traje un poco. Y estaba pensando en usted porque yo estoy orando por usted diariamente y diariamente me le presento eh, a su familia ante el Señor. Y le traje este morito porque el Señor me puso traérselo, ¿no? Fíjese que usted ya está empezando a testificar con un arrocito con frijoles negros que usted le está llevando a su vecino. Usted me permite también orar por usted. El vecino se va a quedar pensando, ¿por qué esta hermana está orando por mí? ¿Verdad? Y se va a dar cuenta que hay una razón para eso. Porque esa hermana a usted lo ama, mi querido. ¿Eh? Quiere decir que el don que usted tiene, que puede ser en la cocina, o puede ser en la enseñanza, o puede ser en el servicio, o puede ser en la oración, el don ahora va a ser utilizado en el proceso de la testificación y cada miembro de la Iglesia de Cristo está llamado a compartir el Evangelio de manera práctica porque es el sentido de los dones espirituales. El don no es de la persona. No es que Dios le da el don a la persona para que ahora la persona diga, oh, tengo el don de sanidad. No, ese don no es suyo, mi querido. Ese don es del Espíritu. Mientras el Espíritu esté operando en su vida, entonces Él trae su don. Tan pronto el Espíritu de Dios se aparta de su vida, usted se aparta del Espíritu de Dios, el Espíritu se queda con su don y usted sigue su camino por su lado. Así funciona de manera muy sencilla. Ahora, por santificación, vamos a testificar con poder. El Espíritu Santo no solo va a poder a poner la capacidad para que nosotros compartamos el Evangelio, sino también que nos va a dar la autoridad, el poder para
testificar de la salvación, para poder llamar a las personas a salvación, llamarlas a salvación. En el día de ayer, tardecita, me invitaron un grupo de amigos de la Asociación de Ingenieros Mecánicos de la República Dominicana a una actividad de la asociación y me pidieron que no, que yo tenía que participar con ellos como presidente, como vicepresidente. Y un amigo que es presidente me dice, yo quiero que tú estés en mi plancha. Y yo le digo, bueno, si entras en tu plancha, tú vas a perder muchos votos, ¿no? Pero resulta que solo había una plancha, así que la plancha de este presidente ganó y quedé nombrado como vicepresidente de la Asociación de Ingenieros Mecánicos de la República Dominicana para estos 2 años. Pero interesante, porque cuando termina el evento, entonces uno de los ingenieros, que es muy amigo, me dice, ¿y todavía tú sigues con ese asunto de estar enseñando la palabra? Y yo, pues claro, claro que sí. Ayer duramos 1 hora y media discutiendo el tema de la salvación, luego que terminó el evento. Quiere decir que lo que le quiero decir con eso es que no importa en qué situación nos encontramos, el Espíritu de Dios de una vez dice, ok, este puso el tema, vamos a marcharlo. Y ahora con amor, con tacto, ¿verdad? Pedimos la sabiduría del Espíritu de Dios para que nos vaya colocando las palabras para ir confrontando a las personas. Al final terminé con el ingeniero diciéndole, pasa la semana que viene por mi oficina, te voy a invitar a almorzar, eh, porque ya yo sé que vamos a tener que hacer varias peñas de discusión, porque encontré muy interesantes tus planteamientos, pero yo necesito enseñarte el Evangelio. Entonces es interesante porque me dice, pues claro que voy a pasar por allá, vamos a seguir adelante. Entonces, cuando usted tiene amigos, ¿verdad? Usted no tiene que tener temor. Ay, no, yo no tengo la capacidad, porque no es la capacidad suya. El Espíritu de Dios va a ir poniendo a las personas, incluso va a poner a las personas a decir cosas para que usted pueda ahora entrar en materia. ¿Y saben qué? El enemigo no tiene forma de operar en esa plataforma. Porque el Espíritu de Dios va a poner en la mente del no creyente la idea para colocar el tema, para que usted pueda entrar, porque Él le va a poner ahora a usted la palabra y Él va a hacer la operación del nuevo nacimiento. Entonces, en el proceso de justificación, ya Dios tiene disponible el poder del Espíritu de Dios para que testifiquemos. Quiere decir que el Espíritu de Dios no solo va a funcionar en la plataforma de la obediencia, va a funcionar en la plataforma de la testificación. Y yo quiero decirles a ustedes, Unión Venezolana Occidental, que han tomado esta iniciativa de trabajar con grupos pequeños, apoyen los grupos pequeños. No tiene que ser con el plan de Dios, con el plan que usted quiera, que esté anclado en la verdad de la salvación por medio de la fe en Cristo. Apoye los grupos pequeños. Es el modelo de Dios. Cristo no vino aquí a hacer conferencias de cosecha sin siembra, sin siembra. Y quiero ser bien responsable con ustedes. Nosotros en la iglesia gastamos una cantidad de recursos, de tiempo, de energía y nos desgastamos tratando de alcanzar a la gente con un megáfono, pero no trabajamos con la gente en el plano personal, en el plano de la amistad, en el plano de la, de la compañía, que la gente pueda ver el espíritu cristiano, que puedan ver a Cristo. Cristo se relacionaba con los pecadores. El problema de los fariseos era, y usted lee Lucas 15, que Cristo se reunía con publicanos y pecadores. Este se reúne con pecadores. Y Cristo le dice, mi querido, hay más gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente que cuando 100 justos se quedan dando vueltas sentados en un lugar de congregación. Hay gozo en el cielo cuando testificamos y el Espíritu de Dios va a funcionar claramente en esa plataforma. Hoy en día en nuestra iglesia se está hablando solo de impecabilidad, como si fuéramos parte de un club de personas que no pecan,
cuando eso no es así. Eso no es así. La iglesia es la estructura de Dios para testificar de la salvación. Y el Espíritu de Dios, que nos da el poder para testificar, nos va también a dar la dirección para obedecer la palabra. Y ambos son fruto de la operación del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Si usted no está testificando, entonces usted tiene un problema que tiene que resolver con el Espíritu de Dios. Y eso lo estoy diciendo no para criticarlos, lo estoy diciendo porque yo he pasado años siendo líder de esta iglesia, como primer anciano de iglesia, sin testificar un solo momento, hasta que entendí que esto no tiene ningún sentido, que yo puedo tener todos los títulos que tenga, pero si yo no tengo al Espíritu de Dios y no tengo el poder para testificar y no estoy testificando, entonces obviamente no puedo estar obedeciendo. De hecho, ni debiera ser líder de la iglesia. Y esto es bien serio, mis queridos. Por justificación recibimos el amor de Dios. Y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Cuando testificamos, le estamos diciendo a las personas, ustedes son valiosos para Dios. Nosotros podemos invertir tiempo en la testificación. Tiempo. Y yo no tengo ningún problema. Si ustedes me hubiesen dicho que este grupo pequeño iba a arrancar a las 3 de la mañana, a las 3 de la mañana iba a arrancar. Nosotros arrancamos un grupo pequeño aquí a las 11 de la noche para terminar a la 1 de la mañana, porque en California tenemos 4 horas de diferencia. Y yo le dije, pues a las 11 de la noche vamos a hacer el grupo pequeño con ustedes. Y nos pasamos 3 meses con esta persona y nosotros durmiendo, acostándonos a la 1 de la mañana para compartir el plan de salvación con los amigos de California. Entonces, esa es una manera de usted demostrar el amor de la salvación. Y el Espíritu de Dios, ¿verdad? Por justificación, en el momento que viene a ocuparnos, si ustedes vieron el gráfico, diariamente, el amor de Dios comienza a ¿qué? A transformar nuestros corazones de piedra, va transformando nuestra dinámica de vida tradicional, pero por santificación, ahora vamos a operar en la plataforma del amor y vamos a amar a las personas así como Cristo nos amó a nosotros, que siendo pecadores, Él murió por nosotros. Por justificación, nos encontramos legalmente en Cristo. Quiere decir que la justicia de Cristo, y justicia es un término legal, la justicia de Cristo actuó frente al problema de que el pecado ha condenado a toda la humanidad y Cristo paga legalmente al pecado por nuestra redención. El pecado dice, un momento, todas esas personas están condenadas a muerte. Y si tú la quieres liberar del problema de la muerte, Dios tiene que entregarme los millones de vidas eternas que van a pagar la factura de todos esos condenados a muerte, que es la humanidad completa. Y Cristo dice, pues está bien, yo te voy a entregar mi vida, que es la vida que sostiene a todo el universo, y legalmente voy a pagar por la redención de toda la humanidad. Y el texto dice, Efesios 1:6, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿A quién escogió Dios para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él? A toda la humanidad. Y aquí diferimos mucho de los hermanos bautistas que entienden, son ultra calvinistas, la gran mayoría, que entienden que Dios escogió un grupito para salvación y un grupito para que se pierdan. No, mi querido. Dios escogió a toda la humanidad en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. No escogió a los 144,000 para ser santos y sin mancha delante de Él. Escogió a toda la humanidad en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para el avance de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y finalmente Cristo se encuentra en cada uno de nosotros. Juan 15:4-7 dice, permanezcan en mí
y yo permaneceré en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva fruto, mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y será recogido, dice otra versión, y será echado en el fuego y arderá. Ahora, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Quiere decir que por justificación nos encontramos legalmente en Cristo. Y aquí justificación está relacionado con aquel capítulo que vimos, nosotros en Cristo, pero por santificación Cristo se encuentra en cada uno de nosotros. El concepto Cristo en nosotros, que fue el tema número 13 del programa. Entonces, estas comparaciones nos permiten entender el por qué en ocasiones algunos cristianos asumen como derechos obtenidos aplicaciones determinadas que son presentadas de manera puntual en la Biblia por justificación, no comprendiendo que las mismas se desarrollarán de forma progresiva en la vida cristiana bajo la dirección del Espíritu de Dios. Este tema termina con la historia de un padre celoso. Durante varios años, Ricardo y su esposa habían tratado de tener un hijo, oraron, visitaron especialistas en fertilización y todo fue en vano. Un día el pastor González visitó a la pareja, oró con ellos y un año después nació su primer hijo, Eduardo. Con el tiempo el niño fue creciendo y Ricardo llegaba temprano cada día del trabajo para jugar con el niño. Aquello se hizo una costumbre. Cada día a las 6 de la tarde, Ricardo entraba a la casa y su hijo, desde la cuna, empezaba a gritar para llamar su atención hasta ser cargado y dar inicio a la amorosa relación. Cierto día, como de costumbre, Ricardo llegó a la casa, pero no escuchó el llanto característico que iniciaba el encuentro. Recorrió todo el pasillo que le separaba desde la entrada hasta colocarse al mismo lado del bebé de 3 años, el cual no se percató de su llegada. ¿Qué había sucedido? El niño estaba absorto mirando en la televisión al pingüino Paz, una caricatura sobre las travesuras de un pingüino junto a su madre. Quiere decir que el bebé se queda entretenido mirando unos muñequitos en la televisión y no se da cuenta que su papá acaba de llegar a la hora del encuentro diario y ha ignorado completamente la llegada de su padre. Ese día Ricardo se enojó, tuvo celos de un pingüino, tomó el control remoto de la televisión y de un apretón del botón de encendido apagó el televisor y desapareció el pingüino de la vida de su hijo. Al desaparecer la interferencia en la relación, el hijo se percató de la llegada de su padre y todo volvió a ser como antes. Éxodo 34:14 declara que Dios, cuyo nombre es celoso, es un Dios celoso. Una vez aceptamos la justificación y somos bautizados, en la etapa de la santificación cedemos el control al Espíritu Santo, quien no permitirá que nada obstaculice su relación con nosotros. El Espíritu Santo es nuestra garantía de salvación. A menos que se lo impidamos, Él eliminará todo aquello que ponga en peligro nuestra relación con Cristo, ya que de peligrar nuestra santificación o nuestra justificación, también queda en peligro nuestra redención. Al traer la presencia de Cristo a nuestras vidas para seguir su ejemplo, el Espíritu Santo nos ocupará en lo mismo que ocupó a Cristo mientras estuvo en la tierra. ¿En qué se ocupó Cristo? En primer lugar, en la oración. Aquí te van a tener toda una serie de textos que nos enseñaba cómo era la vida de oración de nuestro Señor Jesucristo. O sea, Jesús enseña sobre la oración en Mateo 6, habla 6:5, habla de hacerla en secreto. Enseñó el Padre Nuestro en Mateo 6, buscaba lugares tranquilos para orar en Lucas 5. Antes de ir a sus discípulos pasa la noche en oración, Lucas 6. Se retira a lugares apartados para orar, Lucas 9:18. Al ver cómo él oraba, sus discípulos le piden que les enseñe a orar en Lucas 11. En Lucas 18 enseña a sus discípulos la necesidad de perseverar en la oración, a ser constantes en la oración. Enseña la humildad en la oración en Lucas 18. En Marcos 1 participaba los días sábados en la oración en la sinagoga. En Marcos 1 también ora de madrugada en lugares tranquilos, en soledad. Marcos 9, la oración le da fuerza para superar el poder del mal.
Marcos 11 enseña su oración y Marcos 1 ora en Getsemaní en la adversidad buscando la voluntad de su Padre. También Jesús enseñaba las Escrituras. Jesús veía las Escrituras como originarias de Dios en Marcos 7. Jesús creía en la inspiración de las Escrituras en Marcos 12. Jesús siempre respondió a los judíos con las Escrituras, Juan 10, Mateo 12, y citaba las profecías escritas acerca de él en Lucas 4. Mostró a sus discípulos que su sufrimiento y muerte estaban escritos. Jesús citó la creación, el diluvio, citó a Elías, la viuda de Sarepta y a Naamán. Jesús se refirió a Jonás y Nínive, se refirió al profeta Daniel, se refirió a Sodoma y Gomorra. En muchas ocasiones preguntó, ¿ustedes no han leído en las Escrituras tal cosa? Jesús usó las Escrituras en victoria sobre la tentación y Jesús usó las Escrituras para reprender el pecado. La tercera cosa que Cristo hacía era testificar. Dice la Biblia que él recorría todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad. Jesús testificaba, querizo y anunciaba el evangelio, evangelizo. Mateo 9:35 señala que él pasaba por todos los lugares, él buscaba a las personas para presentarle la salvación. Y en Lucas 4 y Mateo 4 y Marcos 1 vemos que él enseñaba y predicaba en las sinagogas y echaba fuera los demonios. Jesús predicaba el evangelio del reino en Marcos 1:14, predicaba el evangelio a los pobres y necesitados de salvación, Mateo 11. En Lucas 4, Cristo declara haber sido ungido para dar buenas nuevas, para dar las buenas noticias del evangelio. En Lucas 8 predicaba y anunciaba el evangelio del reino. Y en Lucas 20 Jesús anunciaba el evangelio al pueblo. Al mantener una comunión diaria con el Espíritu de Dios, por medio de la oración, el estudio de las Escrituras y la testificación, a través del proceso de la santificación, el Espíritu de Dios nos irá perfeccionando cada día hasta el momento de nuestra redención. Filipenses 1:6 habla de esto y dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es una obra progresiva, no puntual. Y ese es mi problema con la teología de la última generación. La obra de santificación es una obra progresiva. El Espíritu de Dios va a estar perfeccionando, porque es que el viejo Ricardo tiene un temperamento fuerte y se planta y no es humilde y quiere seguir adelante con su posición. Por eso es un proceso progresivo. El Espíritu de Dios estará trabajando en la perfección cristiana, en la madurez cristiana día a día, disciplinando, arreglando, cortando, dándonos sabiduría, enseñándonos. Y Él va a estar haciendo toda una operación en la vida, porque para yo trabajar en el proceso de salvar a otros, lo primero que tiene que pasar en mi vida es que el Espíritu de Dios opere la salvación en mi persona. Gracias a Dios por proveernos la fe, así como la presencia del Santo Espíritu. Al confiar en el Señor y creer en Él, somos más que vencedores del mundo. Por tanto, todo aquello que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Mi respuesta al tema de hoy, ¿es usted consciente de que el Evangelio por medio de la justificación aplica por fe al creyente condiciones que a su vez el proceso de la santificación desarrolla durante toda la vida de éste? ¿Cómo considera la obra de justificación y santificación de Dios en su vida? En resumen, ¿qué hemos aprendido hoy? Hemos confirmado que la justificación por la fe y la santificación por la fe juntas conforman el proceso de la salvación por la fe. Vimos que justificación significa creer en Jesús como nuestro Salvador y abrazarlo en el interés de desarrollar una relación íntima y estrecha con Él. Al creer en Cristo, somos cubiertos por su justicia y por la fe aceptamos ser colocados dentro de la justicia de Cristo. En la etapa de la santificación, entonces nosotros reconocemos, ¿verdad?, que a través del proceso de santificación inicia el nuevo nacimiento y cuando aceptamos ser bautizados, aceptamos también que el Espíritu de Dios venga a morar en nuestras vidas para darnos dirección en la experiencia de la vida cristiana. Quiere decir que a través de la santificación el Espíritu de Dios viene a morar dentro de nosotros, que ya somos justificados, somos cubiertos por la justicia de Cristo, ¿verdad? Y nos enseña a vivir en amor.
Entonces, la santificación es el proceso mediante el cual aprendemos a amar, mis queridos. Aprendemos a amar. O sea, la obra de la santificación es la obra del Espíritu de Dios para instruirnos en amar. Y amar significa amar empezando con nuestra casa. O sea, el Espíritu Santo primero tiene que enseñarme a amar a mi esposa, amar a mis hijos, amar a mis amigos, amar a los perdidos, amar a la iglesia. Es dejar a un lado al viejo Ricardo orgullosito, creidito, para decirle a Ricardo, Ricardo, con usted no vamos a llegar a ningún sitio, vamos a dejar a Ricardo inutilizado, lo dejamos inoperante, vamos a dejar a Carol inoperante, a Excel inoperante, a Orleis inoperante, a Giancarlo inoperante, porque yo necesito actuar en la vida de cada uno de ustedes para convertirlos en instrumentos de justicia. Y vimos finalmente otras 10 comparaciones entre justificación y santificación. Por justificación, somos luz al mundo. Por santificación, caminamos como hijos de luz. Somos purificados, nos purificamos. Somos hechos santos, vivimos vidas santas. Somos libres de la esclavitud del pecado, no dejamos que el pecado nos gobierne. Somos asegurados en Cristo, procuramos en Cristo esa seguridad. El Espíritu mora en nosotros y nos guía, cedemos el control al Espíritu. Poseemos el don del Espíritu Santo, usamos este don. Recibimos poder para testificar, testificamos con poder. Recibimos el amor de Dios, amamos como Jesús amó. Nos encontramos legalmente en Cristo. Cristo se encuentra en cada uno de nosotros. Amén. Oramos. Bendito Dios, Padre bueno. Te queremos dar gracias, Señor, por tu amor incondicional para con nosotros. Gracias porque tú has asumido completamente nuestra salvación. Gracias porque nosotros tener la posibilidad de salvarnos, estando perdidos, estando muertos en nuestra vieja naturaleza, en nuestros pecados y delitos, tú nos diste vida juntamente con Cristo Jesús y por gracia somos salvos. Ayúdanos hoy, Señor, cada día a reconocerte como nuestro gran Salvador, como nuestro gran Señor. Ayúdanos a, con toda humildad, reconocer que somos pecadores, necesitados de abrazar a Cristo y permanecer en Cristo. Enséñanos, oh Señor, a ser exitosos en la vida cristiana. Enséñanos, oh Señor, a pasar tiempo contigo. Ayúdanos, oh Señor, a cambiar nuestros viejos hábitos y implanta, oh Señor, nuevos hábitos en nuestras vidas, que podamos disfrutar la lectura de tu palabra, que podamos disfrutar la experiencia de cuando pasamos tiempo contigo a través de la oración, que podamos disfrutar la experiencia de la testificación. Cambia nuestros gustos, oh Señor, actuales, nuestros gustos carnales, y ayúdanos, oh Señor, a deleitarnos en las cosas espirituales y a ser partícipes de esa naturaleza divina para que nuestras vidas sean completamente transformadas. Ayúdanos cada día a crecer en santidad y que ese día glorioso, cuando tú vengas en las nubes de los cielos, tú puedas encontrar un pueblo celoso de buenas obras y que pueda estar santo y sin mancha porque decidió permanecer en Cristo, fue transformado por tu Santo Espíritu y tu justicia los cubrió desde el momento de su conversión hasta ese día glorioso cuando tú nos redimiste o nos redimirás completamente. Sigue bendiciendo a cada líder de esta iglesia. Sigue bendiciendo a cada líder de la Unión Venezolana Occidental y ayúdanos, oh Señor, a ser instrumentos de salvación, instrumentos de justicia, que tu evangelio pueda llegar con poder a tantas personas que lo necesitan urgentemente. Gracias, Padre. Danos un día de reposo en el cual te honremos y te adoremos y un fin de semana en tu presencia. Es en el nombre de Jesús que te pedimos estos favores. Amén, Señor.